inicio. Me voy a permitir presentarme. Soy Osiel Cruz, director de Grupo T21, para quienes no me conocen. Y pues darles la más cordial bienvenida a nombre de nuestra empresa, Grupo T21, a nuestros panelistas del día de hoy que estarán participando en los siguientes minutos en nuestra siguiente edición del Diálogos Logísticos Empresariales, con el título El TEMET, Facilitación y Agilización para el Comercio, ¿sí? Y en primer lugar, le doy la bienvenida a Nacheli Escobedo, directora general de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, la famosa CLAP, a Marielena Sierra, directora de operaciones de Grupo Prodensa, Manuel Díaz, director general y fundador de Grupo Seco Logistics, a Pedro Canaval, socio de comercio exterior de Baker Tilly, y a Javier Sendejas, director de Relaciones Institucionales de Grupo Dicens. En la moderación estará nuestro amigo Sergio Barajas, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. Ellos son los expertos que en la hora y media siguiente estarán dialogando sobre pues, lo que es las condiciones de facilitación y agilización que tendrá el comercio exterior en el mercado norteamericano a partir de las nuevas reglas que entran en vigor este 1 de julio dentro del marco del nuevo TEMET. Así que, pues, te cedo el uso de la palabra, Sergio, para tu conducción. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Osiel. Buen día a todos. Desde luego que felicitaciones por esta oportunidad y tan bastante oportuna, diría yo, también porque estamos prácticamente en vísperas del inicio en vigor de un nuevo reto, un nuevo acuerdo comercial, y esto siempre va a involucrar pues el que estemos muy atentos de todas las modificaciones que prevé pues estas nuevas reglas del juego. Entonces, todo esto en el marco de un acuerdo comercial que pierde vigencia, que es el Telecan, y un acuerdo comercial que nace a partir del día de mañana. Tenemos que ser muy puntuales respecto a este punto, porque todos sabemos que pues, hemos estado inmersos en un esquema de integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá, que ya data pues, de más de 26 años. Sin embargo, pues hoy las reglas del juego cambian y tenemos que estar muy atentos. Hoy estaremos platicando sobre temas de facilitación. Para ello, pues se ha integrado un panel bastante robusto, no por talla, sino por el peso de la experiencia y profesionalismo, conocimientos que todos ustedes en materia. Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo, un poquito la logística que tenemos pensado para este panel, más que una presentación, y ello pues derivado a que seguro pues nuestros invitados pues a lo largo del tiempo han estado inmersos ya en diversas conferencias. Creemos que lo más importante van a ser pues el tema de preguntas y respuestas. Entonces, para ello hemos preparado algunas, pero desde luego estarán invitados a que participen a través de estas preguntas y respuestas que se vayan generando. Pero pues bueno, vayamos, tenemos mucho que platicar. Es un capítulo muy interesante, incluso es de los capítulos nuevos que deberemos tener muy focalizados para efecto de todos aquellos que nos dedicamos al tema de comercio exterior y el tema logístico. ¿Por qué? Porque hemos intentado a lo largo de las últimas décadas pues esquemas de facilitación, que en ocasiones se veía algún trazo por parte del gobierno federal, intentos para lograr esa facilitación. Recuerdo algún decreto presidencial 2008 muy bueno que nos ayudó a poder avanzar en el tema de facilitación y que después quedó pues en el cajón del olvido, y que hoy pues se puede volver a pensar en
en tener estos instrumentos a la mano. Desde luego, pues tenemos el convenio de Kioto, tenemos pues otros instrumentos que han estado hoy ya en boga, inclusive pues el acuerdo de la OMC. Todo ello simplemente se materializa en México, digamos, y lo más cercano pues es a través de este capítulo 7 del TEMEC. Entonces, pues voy a empezar con una pregunta para ti, Nash. Bajo tu experiencia y sobre todo en el ambiente en el cual te desempeñas, ¿crees que la autoridad está lista para la implementación de los diferentes esquemas que prevé este capítulo 7? Gracias, Sergio. Y bueno, nada más aprovecho rapidísimo para agradecer la invitación a T21 y un gusto estar compartiendo esta plática con ustedes. Yo creo que es una pregunta bien interesante porque, como justo lo comentabas, a través del tiempo, yo creo que tanto la autoridad como los propios usuarios de comercio exterior hemos justo hecho... hemos tratado de implementar diversos esquemas justo tendientes a la facilitación. La facilitación, aun cuando se incluye como capítulo nuevo en el TEMEC, pues no es un concepto ajeno, ¿no? Sin embargo, pensar que estamos listos, yo creo que la autoridad tiene herramientas, tiene los esquemas hoy, ¿no? Tiene diversos instrumentos que utiliza justamente para facilitar. Vemos en este capítulo hablar de tener, por ejemplo, una comunicación efectiva, ¿no? De optimizar los recursos tal vez a través de nueva tecnología o de tecnología de punta, ¿no? Que hoy me parece que en las aduanas la tenemos, y también para efecto de tener una mejor gestión, pues sí, una mejor gestión de riesgo, ¿no? Todos estos elementos los encontramos, por supuesto, aquí, pero no nos son ajenos, ¿no? Hoy, si revisamos ese capítulo, podemos pensar en que estamos buscando la agilización, disminuir tiempos, disminuir costos, ¿no? Y tener normas claras. Yo creo que la autoridad está lista. Lo que es importante es que verdaderamente nos preocupemos por cumplir con esos compromisos que hoy ya se reflejan de una manera diferente a través del TEMEC, ¿no? Por ejemplo, hemos visto esfuerzos en tener despachos aduaneros ya anticipados, que justamente cuando vemos el artículo referente a despacho aduanero, vemos que la recomendación es justa esa, ¿no? Procesar información anticipada, pues sabemos que la Autoridad Aduanera en México lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Lo importante es ver qué hace falta para que ese procesamiento de información trascienda hacia una mayor eficiencia y rapidez en el despacho. El hablar de un despacho aduanero en donde la mercancía no necesariamente tenga que ingresar a un recinto fiscalizado, también hoy ya están puestas las bases, por ejemplo, en operaciones del despacho marítimo, en mensajería. Sin embargo, parece, ¿no?, que esto todavía genera un compromiso adicional para la autoridad. Entonces, algo que yo sí veo es que lo que tenemos que estar preparados y lo que la autoridad tiene que hacer es también ver más allá de lo que hoy la ley establece. Sabemos, tenemos una legislación, tenemos que atenderla, pero me parece que tenemos que empezar a ver la operación de manera ya también puede ser diferente, no necesariamente casarnos con el modelo que traemos de revisión, de reconocimientos, y creo que allá hay una parte súper importante en donde sí podemos aprovechar esta coyuntura con el TEMEC, este compromiso de buscar hacer las cosas distintas, ¿no? Y me parece que pues para eso también habría que proponer algunas modificaciones en la propia legislación, ¿no? O tratar de implementarlas a través de reglas. Entonces, cuando hablamos de si estamos listos, yo creo que la autoridad tiene lo necesario para implementarlo. Sin embargo, sí hay que trabajar mucho en poder implementar, por ejemplo, hablamos de una orientación administrativa que implica el tener, creo que ya se acabó el tiempo, si no ustedes me comentan, que implica justamente establecer mecanismos ágiles de consulta y no caer en este tema de procedimientos pues burocráticos que al final del día no nos permiten ser eficientes. Muchas gracias, Nash. Respecto al, hay bastantes temas involucrados en el capítulo 7, pero algo que siempre pues, nos ha significado pues, un gran avance por lo que se refiere a la utilización de los recursos materiales y humanos dentro de las aduanas, pues es el análisis de riesgo.
Entonces, Marilena, ¿qué nos podrías decir respecto a este análisis de riesgo y sobre todo vincularlo con el esquema de operador económico autorizado? Tú que tanta experiencia, te tocó prácticamente lanzar ese programa, recuerdo aquellas fechas. Entonces, ¿qué nos podrías decir de las novedades que trae este capítulo 7 en relación al operador económico autorizado? Hola, Sergio, hola a todos. Muchas gracias, T21, por la invitación. Déjame hacer un comentario previo a responder tu pregunta, Sergio. A mí este capítulo me encanta. Efectivamente coincido con Nayeli y todavía hay tenemos cosas por hacer, tanto gobierno como sector privado, pero tenemos todas las bases y las hemos tenido, como bien decías al inicio de tu intervención, con otros instrumentos como es el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de Facilitación Aduanera, y creo, y también pues yo estuve en la administración pública y puedo decir, en algún momento nos quedamos cortos en todas las tareas pendientes que traíamos para implementar, ¿no? Entonces, seguimos teniendo esa tarea pendiente y hoy con ese tratado se refuerza los pendientes que tenemos, pero si lo vemos de lo positivo, por lo que yo digo a mí me encanta, es porque nos está dando las bases para trabajar en muchos frentes y ahorita iremos tocando artículos que a mí se me hacen muy interesantes y novedosos, porque están yendo más allá de lo que el acuerdo de facilitación prevé, ¿no? O sea, no está siendo del todo novedoso, pero sí está siendo con una vara mucho más alta. En el tema de gestión de riesgo y de operador económico, mira, el operador económico yo recuerdo cuando inició era, pues, saber si el programa ni siquiera estaba en ley, ¿no? Estaba en reglas. Y poco a poco ha ido ganando ahí un terreno y una relevancia. Y hoy está en tratado. Y está en tratado por los 3 países, lo cual nos da una certeza que el programa va a continuar. Yo ahora, en el de época de la pandemia, recuerdo cuando se negoció, estábamos en la mesa de negociación y decíamos, pues, muy bueno que venga el tema del operador, ligado un poco con se quiso ligar más con el tema de cumplimiento, que fuese el OEA y ligarlo con un operador confiable para cumplimiento, y se quedó simplemente en el OEA, ¿no? Y el tema de gestión de riesgo sí está haciendo una mención a operadores confiables. Lo que buscas es tener una balanza entre control y facilitación conforme al análisis de riesgo, ¿no? Y yo creo que las autoridades tienen un avance importante en ese tema, es simplemente mantenerlo. Todos sabemos que el SAT cuenta con herramientas y con expertos para hacer un análisis en identificar a los operadores desde su nacimiento, ¿no? O sea, es ir teniendo esa calificación y en operadores que significan de menor riesgo por el tipo de operaciones que tienen, por la antigüedad que tengan en México o por distintas variables que lo califican, que el control sea menor y para ellos muchas más herramientas de facilitación, y lo contrario con operadores que no están jugando bajo las reglas o que por importar ciertos productos sensibles, pues significan para la autoridad un poquito de mayor control, ¿no? Entonces, esto yo creo que viene a fortalecer lo que venía en el acuerdo de facilitación y el que esté en el tratado a mí me da muchísimo gusto porque está fortaleciendo las 2 medidas que son muy importantes, impulsadas desde la Organización Mundial de Aduanas, Sergio. Sí, muchas gracias. Tocas un tema por demás interesante, pues ese balance que tiene que existir entre control y facilitación. Todos los que nos ha tocado de alguna u otra forma estar inmersos pues en la actividad gubernamental, ser funcionarios públicos, pues bueno, siempre es una disyuntiva, ¿no? Es como el angelito y el diablito que está en tu mente y que tienes que estar decidiendo hacia qué te inclinas. Y la verdad es que también soy pro defensor de la facilitación. Siempre me incliné hacia ese tema cuando tuve bajo mi responsabilidad pues el tema de reglas, pero creo que este es uno de los puntos que tenemos que resaltar de este acuerdo comercial. Hay muchos, pero los positivos en cuanto a mantener un adecuado control o incluso hasta poder presionar a las autoridades para que impulsen el tema de facilitación es este capítulo, desde luego, ¿no? Y aquí pues pasaría al tema más que más fácil se puede materializar, que es lo que sucede día a día en el tema logístico. Entonces, Manuel, ¿qué nos puedes mencionar respecto a pues lo que has leído y lo que crees que va a impactar pues capítulo 7 en el tema de los operadores logísticos?
No te escuchas. No. Ahí está, ahí está. Tienen que entender que los viejitos y la tecnología no somos necesariamente los más compatibles. Primero que nada, les agradezco muchísimo la invitación. Es un verdadero privilegio estar acompañados de todos ustedes. Y antes de hacer algunos comentarios generales, creo que es importante recabar el momento político y la situación en la que estamos llegando a esto para aterrizar en el tema aquí y ciertamente llegar al capítulo 7 y a tu pregunta concretamente, Sergio. Lo primero que me gustaría decir, para darle un poquito de sabor y de sal a este foro, es que, bueno, es una muy grata sorpresa que este gobierno, pese a que se ha manifestado en contra de tantas cosas, haya tomado esta determinación tan importante de apoyar decididamente esta modernización de un tratado de libre comercio en el que somos pioneros, tenemos una gran experiencia y el que sin duda ha traído muchísimos y grandes beneficios. El poder seguir y darle continuidad a muchas de las cosas, creo que es algo que tenemos que elogiárselos y aplaudírselos, aunque claro que tenemos diferencias con los egos de al final y cómo hicieron a un lado a tanto experto y cómo dejaron algunas grietas muy importantes que nos preocupan hoy en día hacia adelante. Y bueno, tenemos hoy en día un acuerdo que pudo haber sido mejor, tenía todo para haber sido un poquito mejor, un poquito más seguro, un poquito más cierto, pero al final lo tenemos y creo que es una buena noticia, dado que si vemos la inversión extranjera, todo lo demás que está sufriendo y todo lo demás que está pasando, pues la realidad es que tenemos por lo menos este marco y parece que no va a estar tan manoseado después de lo que ya se manoseó en las etapas finales. Y creo que es importante decirlo porque de ahí vienen una serie de cosas. Somos empresas que estamos ligadas globalmente a todos unos esquemas de cadenas productivas de las cuales no los podemos sacar. Tenemos la gran oportunidad de ver cómo muchas inversiones se salen de China y debieran venirse a México y estamos viendo que se están quedando en Asia, una por el mercado chino y dos, pues porque estamos dando una verdadera incertidumbre en muchos aspectos. Y al llegar concretamente al tema que nos ocupa, pues por lo menos yo me siento con alguna certidumbre. Es decir, aunque hay mucho que se tiene todavía que poner y que se va a tener que ver mediante reglas, por lo menos sabemos en qué cancha estamos parados y dónde estamos jugando. Y creo que eso es algo que voy a resaltar y es muy importante. Pero lo más importante de todo esto, y atendiendo puntualmente tu pregunta, es que si todo esto no sirve para que yo pase menos tiempo con mi mercancía en la aduana, en los puertos, y con cierta seguridad para sacarla de ahí y para hacerla llegar a esta parte de las cadenas productivas, pues vamos a tener un feliz día y vamos a estar muy bonitos y vamos a estar retrocediendo gradualmente. Ya lo vimos ahorita con estas cuestiones médicas que avisa la COFEPRIS si te llega una circular y de repente se toman 5 días para detener tu mercancía y revisarla. Aquí tengo muchos abogados destacados, pero ustedes saben con base en qué. Yo todavía sigo pensando que es con base a un capricho. Si vamos a tener eso, de nada va a servir toda esta regulación. Pero algo me hace pensar, cuando lees, cuando analizas, cuando ves todo este intento de facilitación, que sí vamos a seguir en esta herencia que se hizo para lograr que esto se traduzca en varias cosas. Ya se mencionaron algunas, el despacho aduanero anticipado, por ejemplo. Ya la tenemos medio estudiada, medio armada, y si logramos llegar ahí, pues vamos a estar en un muy buen momento para el país y para nuestro amado comercio exterior mexicano. Muchas gracias, Manuel. Ya que estamos en el tema logístico, y Pedro, yo sé que estás calentando motores, pero el tema que quiero tocar contigo, lo voy a dejar después de la parte logística. ¿Cómo, después de conocer, de analizar este capítulo 7, Javier, qué es lo que esperarías o cómo crees que debería de modificarse tu día a día o de una empresa encargada del despacho aduanero? ¿Cómo crees que va a ser los siguientes días y meses ahora sí que bajo una adecuada observancia de este capítulo 7? ¿Si ves una mejoría?
¿Crees que todo va a continuar al igual que en el Telecán? ¿Cuáles serían tus comentarios, Javier? Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a T21 por la invitación. Saludo a los panelistas y quienes están conectados. Buenas tardes. Pues yo creo que el tema de innovación tecnológica, de sistemas de inteligencia artificial, de ligar la información de la autoridad, de los transportistas, operadores logísticos, con el despacho aduanal, es por ahí en donde nuestra propuesta de valor como país se debe fortalecer. Este nuevo caso de la muerte de Telecán a Temec, pues sí contempló varios aspectos y uno de ellos, por ejemplo, es el comercio electrónico, que estaba un poquito ahí volando. Este tema del comercio electrónico que pasa el minimis de $50 a $117, pues provoca un comercio pues de bienes pasando por un pedimento T1 o mejor. Y eso pues es con tecnología. El tema de la tecnología, repito, es en donde pues va a fortalecer que estos cambios sean más fluidos. En el tema logístico y de despacho, pues buscando la mayor competitividad, el aumento del valor de contenido regional en la automotriz, por ejemplo, pues sin duda tenemos que ser más competitivos en costos logísticos como país, y uno de ellos es el intermodalismo. En el tema intermodal, en el uso del ferrocarril, hay 20,000 kilómetros de vías férreas en México, y de esos 20,000 kilómetros, el 62.8% es mercancía de comercio exterior, y el 55% son 10 productos, cereales, minerales, etc. Entonces, la migración, la evolución de optimizar la cadena de suministro pasando por aduanas y despachar en las aduanas interiores, en los interpuertos del país, aquí en Salinas Victoria, en Monterrey, en Puerto México, Puerto Norte, etcétera, creo que es en donde los sistemas permiten que pase la aduana en frontera de manera fluida, y en el interior del país generes empleo y puedas despachar aduanalmente o etiquetar o cumplir con una norma oficial mexicana, pues con mano de obra, ya sea en un recinto fiscalizado estratégico, y ir expidiendo, ¿no? Ese modelo de tener la mercancía de proveedores extranjeros dentro del país para que ellos mismos y por medio de un operador logístico y un agente aduanal vayas extrayendo y entregando a sus diferentes clientes, pues es este tipo de facilitación que el tratado está obligando a dar para ser más competitivos. Es un poquito lo que yo puedo aportar, y sin duda el tema del riesgo que lo comentaban, análisis de riesgo enfocado en el reconocimiento previo sigue siendo muy importante. Aquellos agentes aduanales que todavía pues no están tan convencidos del riesgo que se provoca el no realizar un reconocimiento previo a mercancía que no es frecuente, que no es de un proveedor confiable y todo, sin duda sigue siendo un tema a tocar, ¿no? Pues por el tema de los PAMAs o los PACOs que puedan surgir, pero pues es bienvenida este bloque de nuevos cambios, de nuevas reglas, y habrá que adecuarnos, y repito, con tecnología, Sergio. Muchas gracias, Javier. Pues ahora sí, la verdad es que hasta ahorita hemos escuchado simplemente unas pinceladas de lo que involucra este capítulo 7, pero Pedro, por favor, platícanos de pues este contexto histórico que hemos vivido a lo largo pues de las últimas décadas respecto al tema de facilitación, y por qué específicamente el capítulo 7 de este acuerdo comercial, y que por primera vez en un tratado de libre comercio, lo incluimos en el CPTPP, pero tenemos ya previsto en uno de nuestros intercambios comerciales más importantes, que es con América del Norte, tenemos previsto pues el tema de facilitación. ¿Qué nos puedes comentar respecto a todo este contexto que vino a dejar preparado un terreno muy fértil en materia de facilitación, Pedro?
Claro que sí, gracias, Sergio. Bueno, primero que nada, gracias a T21, Ociel, muchísimas gracias. También Enrique Duarte de ahí de T21. Es un honor compartir micrófono, querida Marilena, Nash, Manuel, Javier y pues Sergio, tantas batallas juntos, ¿no? En materia bastantes de facilitación, así es que es un honor estar compartiendo micrófono de cámara con ustedes en esta modalidad de ahora no podernos ver. De alguna manera ya me ayudaron a construir lo que iba yo a comentar, que tiene que ver con modelos de administración de riesgo, con algo que decías, Sergio, muy claro, en cuestión de control, seguridad, facilitación, todo esto que ha venido siendo una revolución y que, por cierto, lo debemos de ver en un contexto histórico que por lo menos nos tenemos que retrotraer a 40 años. Estamos hablando que en los 60, 70 y quizá más para atrás, las aduanas eran aduanas de contención, aduanas cerradas, aduanas que tenían pues los vistas, el resguardo aduanal mexicano, y la aduana era para detener, para revisar, claro, para recaudar también, pero esa era la vocación, ¿no? La clasificación, en fin. Viene una segunda etapa, esta sería la primera que a mí me gustaría contextualizar, viene una segunda en donde nos obliga la globalización y nuestro ingreso a los tratados de libre comercio a generar una nueva visión y una nueva vocación de las aduanas, que es la aduana abierta, la aduana de facilitación. Ahora un administrador, o en esa época, 90s, un gran administrador, un buen administrador que despachaba de manera ágil las mercancías, que tenía un tiempo de ingreso al patio, el reconocimiento se tenía que hacer rápido. Entonces la facilitación empezó a marcar pues la visión de las aduanas. Viene un tercer momento marcado de manera muy de tajo por los atentados del 2001, ¿no? En donde el componente de control que ya veníamos observando junto con la recaudación, que se suma a la facilitación de los 90s, se viene a trastocar por los atentados de 2001, donde entonces el componente de seguridad tiene que entrar a funcionar. Entonces ahora tenemos control, facilitación y seguridad conviviendo en el mismo lugar. Esto suena complejo, pero el uso de tecnologías pues, nos permitió como pues, concierto de actores de comercio exterior, incluido por supuesto las aduanas y los que estuvimos en el servicio público en aquella época, el poder pues, generar ese servicio adecuado para el despacho de mercancías. Y yo identifico de manera personal que ahora estamos en un cuarto momento, ¿no? Que es pues ahora el pandémico, que viene a agregarle a esos tres componentes un cuarto. Y no hay mejor crisis, y lo digo con todo respeto porque a nadie nos da gusto que tengamos una crisis sanitaria y una pandemia, pero las crisis empujan los proyectos, empujan la tecnología, empujan el uso de mejores prácticas, y hoy vamos a empezar a ver con ese cuarto momento el que tengamos aduanas necesitadas de generar medios remotos, que el home office se incorpore para todos los demás actores de comercio exterior, que evidentemente el despacho de mercancías, ahora sí los pedimentos electrónicos y todo, pues se empuja de manera necesaria. Si traían alguna precaución ahí que hay que hacerle y vámonos con cuidado, pues con esto se acelera el uso de pedimentos electrónicos consolidados, el uso de medios y de tecnología, la ventanilla única seguramente se verá potencializada, y esto es simple y sencillamente nuestro capítulo 7 del TEMEC, ¿no? En donde vamos a empezar a ver, y vale la pena que recordemos, toda la serie de disposiciones que se han publicado desde las reglamentaciones uniformes hasta el día de ayer, el decreto que publica el protocolo, en donde estamos viendo ya la sustitución del TLC por el TEMEC, y el día de hoy una cantidad impresionante de, bueno, pues las reglas generales de comercio exterior, sus anexos 1, 2 y 22, el decreto por el que establece la tasa aplicable de IGI para mercancías de América del Norte, las reglas de carácter general que se van a aplicar a precisamente las disposiciones en materia de TEMEC. Estas que se publicaron el día de hoy junto con las reglas generales, pues van a ser el marco que le va a dar funcionamiento a nuestro capítulo 7 del TEMEC, Sergio. Así es que hasta ahí la dejaría yo para seguir con la secuencia. Muchas gracias, Pedro.
Ahora sí, no voy a hacer preguntas dirigidas. La verdad es que todos son expertos ya en este capítulo 7. Voy a hacer una pregunta y quien quiera, pues ahora sí que tome la palabra. Y vamos, ahora sí que vamos a empezar por el inicio. En materia de comunicación, en materia de pues dar a conocer esta información, encontramos pues publicación en línea, en el artículo 7.2, también vamos a encontrar servicios de información y ventanilla única. Entonces, ¿qué comentarios tendrían? ¿Creen que, porque ya la verdad es que hemos hecho parte de la tarea desde hace algún tiempo, la ventanilla única en materia de comercio exterior, pues ya funciona desde 2013, finales de 2012, 2013. Entonces, ¿cuáles serían los comentarios que ustedes consideran oportunos, sobre todo respecto al tema de comunicación? ¿Estamos listos? ¿Hace falta algo? ¿Cuáles serían sus comentarios? Adelante, Nash. Sí, bueno, lo comentaba al principio, yo creo que es fundamental que la comunicación sea en dos vías, ¿no? Desafortunadamente digo, qué bueno que el día de hoy ya tenemos estas reglas publicadas, pero a mí me preocupa mucho que cuando estamos buscando a través de un tratado tener una mejor comunicación entre autoridades y operadores de comercio exterior, tengamos conocimiento, ¿no?, de estas reglas un día antes de que entre en vigor. Creo que eso no debe pasar, ¿no? O sea, me parece que deberíamos de tener información mucho más oportuna, pues justamente porque lo que estamos buscando es tener una transición tranquila, adecuada. Hemos visto cómo importadores, agentes aduanales, los usuarios justamente han estado muy inquietos, ¿no? Escuchando y tratando de allegarse a información, pero ya cuando nos falta esa parte medular, pues también me parece que es importante que la podamos conocer oportunamente. Entonces, digo, eso sería una primera opinión en ese sentido, ¿no? En cuanto a que sí vamos a tener que trabajar y justamente explotar estos diferentes mecanismos de comunicación que se señalan. En el caso de la ventanilla, como tú comentabas ahorita, pues sí, ya tenemos nosotros bastante experiencia y creo que ahorita lo que tenemos que promover es que se estandarice, como bien lo señala el propio TEMEC, para efecto de que podamos hablar de una ventanilla regional, que eso me parece que también abonaría muchísimo a la eficiencia y la comunicación entre partes y entre usuarios con las partes. Sí, y desde luego las limitaciones que de repente por tema de sistemas tiene la propia ventanilla, la ventanilla única mexicana, en donde pues tenemos situaciones de emergencia, de repente no podemos subir la información, que creo que va a ser muy importante el poder llevar a cabo las inversiones debidas para que opere adecuadamente. El siguiente tema sería, y es un tema por demás importante y que no lo hemos sabido explotar o aprovechar, o no lo hemos hecho, en mi opinión, en el Telecan, y hoy nuevamente lo tenemos, pero aparte una versión remasterizada, es decir, con una versión que implica la explotación no solamente de las resoluciones anticipadas en materia de origen o valor. ¿Qué comentarios tienen en relación con pues este artículo 7.5 que refiere a las resoluciones anticipadas y lo que pues debería estar sucediendo? Hay plazos ahí ya previstos de respuesta, que creo que fue algo que en el pasado pues era bastante complejo, sobre todo con las exigencias que tiene cualquier tipo de operación de comercio exterior, en donde pues todo es para ayer y no da tiempo de presentar una solicitud, esperar a que la autoridad responda. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. ¿Quién de ustedes les gustaría comentar respecto al tema de resoluciones anticipadas? Marilena. Y bueno, uso unos segunditos para resaltar lo que Nayeli está diciendo. El tema de comunicación y el dar a conocer las reglas, sí es muy importante. El tratado dice, el artículo dice en la medida de lo posible. Eso nos deja ahí como con una puerta de salida, pero definitivamente es una tarea que se tiene que publicar y comentar. Y bueno, reforzando lo que dijo Nayeli, respecto a resoluciones anticipadas, es una muy buena noticia, Sergio. Contrario a otros temas donde México
había hecho la tarea, como mencionamos, en la ventanilla única, que vamos muy avanzados, en gestión de riesgo, que ya traíamos también un avance. En resoluciones, comparado con los otros dos países, no necesariamente, ¿no? Entonces, este artículo para México sí es una herramienta muy buena. Lo que estás diciendo, y están identificando el plazo, ya un plazo determinado, también indica el artículo que tenemos que publicar esas resoluciones, ¿no? Lo cual es muy importante, ya sea total o parcial, algunas editadas ahí por temas de confidencialidad. Seguro en México veremos que vendrá pues editada ahí un poco la resolución, pero ahí sí la recomendación sería que tomáramos como base lo que Estados Unidos está haciendo. Estados Unidos tiene un sistema muy robusto para consultas de resoluciones por tema, las vigentes, las históricas. Entonces, particularmente, yo te diría, para lo mejor dejar comentar a alguien más, es un muy buen artículo, nos viene a dar certeza, nos deja tareas para implementarlo y un reto para dar mayor transparencia, e invitaría a quienes nos estén escuchando y se dediquen al comercio exterior a que lo usen, ¿no? Finalmente, el objetivo de las resoluciones es darnos certeza ante la duda y a veces discrepancias que puede haber en determinaciones de distintos temas en un país o en otro, o con expertos en un mismo país. Pues la resolución nos da esa certeza que tanto buscamos en este y en otros temas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, simplemente en tema lo había por ahí adelantado Nash, tenemos clasificación arancelaria, tenemos valoración aduanera, tenemos origen de las mercancías, y también se puede solicitar resoluciones anticipadas para conocer si una mercancía está sujeta a un cupo o un contingente arancelario. Entonces, la verdad es que el abanico es bastante amplio. Tenemos que, como bien mencionas, Mariana, sacar el mayor provecho, incluso buscar ese vínculo para que realmente las respuestas se den conforme a las necesidades de la operación, y también pues parte de ello pues nos va a facilitar este capítulo. La siguiente pregunta sería enfocada al sector de los agentes aduanales. Es un tema bastante interesante, bastante álgido en algunos puntos, en donde pues tenemos ya artículo específico para los servicios del agente aduanal y las actividades en las cuales pues se permite ahí pues algún tipo de apertura. Creo que aquí va más dirigido a ti, Nash, o quien quiera contestarlo, pero ¿cuál es la opinión que les merece en relación a pues las disposiciones que están vinculadas con los servicios del agente aduanal? Sí, bueno, me voy a permitir tomar la palabra, claro, y por supuesto sería interesante escuchar a los demás. Digo, evidentemente, en términos de lo que ya nosotros tenemos en legislación aduanera, no es nuevo el que se haya establecido la posibilidad de que el importador o exportador de manera directa, ¿no?, lleve a cabo su despacho, como lo tuvimos desde el 2013. Yo creo que al final también era un compromiso, ¿no?, de México el incorporarlo de esa forma en el tratado, derivado de lo que ya teníamos en recomendaciones en otros instrumentos internacionales, y tan es así que esa fue la justificación justo para incorporarlo en su momento en la ley. Digo, yo creo que no tiene mayor problema. Siempre se ha dicho el tema de especialidad y de la importancia, ¿no?, que tiene la participación de un agente aduanal, y que hoy justamente con la publicación de las reglas, pues vemos que ya estamos también a punto de que entre en vigor la nueva figura del agente aduanal. Pues bueno, me parece que es simplemente mantener la línea de apertura que ya se muestra y ser congruentes con lo que hoy establece la ley aduanera, ¿no? Adicionalmente, algo que incorpora también o que se menciona en ese artículo particular de agentes aduanales es que, pues bueno, igual no tendrían por qué limitarse, ¿no?, las aduanas por las cuales se pudiera estar prestando el servicio, y justamente, si bien hoy está acotado en lo que es la figura como persona física del agente aduanal, ya en la figura de la agencia aduanal, pues se da la posibilidad de que quien tenga esa autorización, pues tenga un mayor campo, ¿no?, de actividad, solicitando simplemente y acreditando ciertos requisitos para poder prestar sus servicios en más de 4 aduanas. Entonces, bueno, pues me parece que simplemente alinearse, y aquí pues no veo algo que pudiera ser perjudicial, como no lo fue en el 2013 cuando se reformó la ley.
Ok, ¿algún otro comentario? Manuel, Bueno, Javier. Sergio, nada más quería profundizar en el tema de aduanas, que pues es muy aplaudido el pedimento simplificado en el cual el cuidado de la información pues se da, de los datos, la información de los importadores, con nosotros como agentes aduanales, el cuidado tanto de la base de datos y el expediente de comercio exterior, como el cuidado del manejo de la información para ligarlo a un tema logístico de última milla con el transporte de un puerto marítimo al interior, para evitar los robos en autotransporte o el saqueo, que la delincuencia no identifique qué carga trae cada vehículo, pues es importante. Eso se debe de trabajar todavía más en el sentido de que ese cuidado de la información y los hackeos que puede haber a algún servidor de algún importador, agente aduanal, alguna línea marítima, pues puede ser delicado. Nada más quería complementar lo que comentó Nayeli en el tema de los agentes aduanales, que pues refuerza más el compromiso de seguridad de la información de los agentes aduanales hacia los datos de los clientes en general, de los importadores y exportadores. Manuel. Bueno, Pedro. Quiero hacer un poquito de meterle sabor a esto. Quiero ser muy cuidadoso, primero que nada, porque tenemos aquí, y siendo socio de una de las agencias aduanales más grandes de México, también su servidor, que es Grupo I, teniendo aquí a DISEX, pues obviamente va a parecer que me estoy metiendo un autogol en lo que voy a decir, pero lo tengo que decir porque así lo pienso y lo creo. Efectivamente, el 2013 llegó y efectivamente tuvimos ahí una serie de figuras. Pues la realidad es que parece que nuestro propio gremio no acaba de entender que el rol que debemos tener los participantes en el despacho aduanero debe ser de facilitadores extremos y de utilizar todas estas herramientas que hoy en día se nos están dando. Mi gran preocupación, y es lo único que quiero externar, es que nuevamente nosotros mismos nos empecemos a nos boicoteemos a nosotros mismos por tratar de mantener y retener tarifas, mercado, y en lugar de convertirnos en una extensión muy importante de la cadena de valor, nos convirtamos en un obstáculo de la misma. Y pareciera que cada vez estamos llegando al punto donde menos se va a poder, pero al mismo tiempo somos los primeros en fomentar que cada vez se puede más. Y empezamos a argumentar cosas tan ridículas desde mi punto de vista, que pareciera que también la autoridad no las entiende, como que somos partícipes de la seguridad nacional y dependemos de ella. Y entonces tenemos un administrador general de aduanas hoy en día que viene a combatir la corrupción y confunden aduanas con seguridad pública. Por lo menos en el esquema actual no lo es. Y ahí caemos en el gravísimo error de, en vez de facilitar, estorbamos. Y tenemos que ser muy cuidadosos, muy modernos, tomar estos mecanismos y verdaderamente ser unos facilitadores que se unan a los eslabones de la cadena de suministro y que no quitemos tiempo, no pongamos trabas y no manoseemos a la autoridad las reglas y demás para que las cosas simple y sencillamente no sucedan con la agilidad que se requiere. Lo digo respetuosamente de mi mismo gremio, de mis mismos socios, y lo digo respetuosamente también de todos los que aún creemos que tenemos que hacerlo muy estricto y exagerarlo. Tiene que ser justo, preciso, certero, pero muy eficiente y de facilitación al comercio exterior. Muchas gracias. Sí, pues es un tema bastante interesante. Sobre todo, digo, mencionabas la reforma de 2013, en donde pues por primera vez veíamos esa posibilidad de llevar a cabo despachos directos. La figura del representante legal, que me gustaba más representante legal aduanal, porque pues representante legal puede haber muchos, pero bueno, hoy lo vemos nuevamente en el artículo 7.20, en donde dice: cada parte permitirá que un importador o cualquier otra persona que considere adecuada de conformidad con sus leyes o regulaciones presente por sí misma una declaración aduanera y otra documentación de importación o tránsito sin los servicios de un agente aduanal. Y permítanme decir pues un comentario que creo que va a ser valioso, y ya después abrimos nuevamente, si quieren, la polémica, porque pues estamos en una disyuntiva
en donde, por un lado, pues, a varios importadores les gustaría llevar a cabo el despacho directo, es decir, llevar a cabo la operación de importación, pero no quieren tener la responsabilidad que conlleva este despacho aduanero. Además de que históricamente y desde un punto de vista muy práctico, el agente aduanal tiene una justificación respecto a la especialización que ya tiene. Coincido contigo, Manuel, desde luego la idea es hacer pues esquemas de facilitación y que realmente sean disminuir tiempos de despacho. Pero también lo cierto es que los importadores al día de hoy no son expertos en realizar ese despacho. Probablemente algún sector en específico podría encargarse de los despachos, sobre todo porque ya tienen los conocimientos, pero lo cierto es que aquí es el paquete completo. Si quieres despachar, también tienes la responsabilidad, y creo que ahí es donde pues esa reforma de 2013 pues no ha cuajado lo suficiente, porque dicen sí, pero no quiero tener esa responsabilidad. No sé, ahí sí, pues alguno de ustedes tiene algún otro comentario, sobre todo si coinciden en que pues parte de lo que evita que se lleve a cabo este despacho directo es el tema de responsabilidad, cuando pues con independencia pues hay un artículo 54 que deja perfectamente, de la ley aduanera, que deja perfectamente claros hasta dónde el agente aduanal es responsable y sobre todo la responsabilidad solidaria. Sí, si me lo permite, Sergio, el tema de la alineación del agente aduanal de Canadá y Estados Unidos con México, pues no se ha alineado, ¿no? Tener que las tres países se hablen aduanalmente, pues creo que es importante, hablando de comunicación y hablando de una región que sea competitiva, hablando de un nuevo TEMEC como nuevo bloque, que como bloque tal cual, pues no compitamos entre nosotros, sino compitamos con el mundo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego, en Estados Unidos y Canadá, el responsable es el importador, ¿no? Y en México, pues el responsable sigue siendo pues el agente aduanal en correlación con el importador y exportador, ¿no? Entonces, ahí ese es un gran tema, ¿no? Y ese es el paso de la muerte, Sergio, en el cual el importador pues no quiere tomar la responsabilidad. En el entendido, entre comillas, de que zapatero es su zapato, pues una empresa que fabrica llantas, pues no quiere estar teniendo gente en la aduana, teniendo la responsabilidad y poniendo en riesgo su RFC, siendo que las tarifas que comenta bien Manuel, pues ya son competitivas, ¿no? Y coincido que a veces estamos en un mercado rojo desangrado y hemos evolucionado en ser un integrador de servicios de comercio internacional en cuanto a transporte, almacenaje, distribución, despacho aduanal americano, mexicano, para agregar valor y nosotros como agentes aduanales que crecimos hacia operadores o los de afuera que son operadores y que hacen despacho en México, pues ganen un poquito en cada rango, pero principalmente el importador y exportador tenga beneficios. Entonces, bajo esto, y con esto termino, ¿por qué no el importador es el responsable del despacho aduanal en México y en Estados Unidos y Canadá sí, ¿no? Porque se sataniza a veces al agente aduanal, siendo que el 72% del IVA se recauda en las aduanas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué sería del país sin esa recaudación y sin estos 800 agentes aduanales con patente nacional en México, ¿no? Yo creo que ahí es en donde el ver al agente aduanal como un mal necesario, pues no es así, ¿no? Realmente los agentes aduanales que no han invertido en crecimiento, en tecnología, en integración, pues han muerto, y los que quedamos nos fortalecimos y seguimos invirtiendo pues para un mejor país, pero sí vinculado al tema TEMEC. Abordando, adelante Manuel. Nada más, dos comentarios muy breves. El primero es que la parte de la responsabilidad yo lo entiendo, desde mi punto de vista es correcto, quizá un poco sobrevendido en algunos casos, porque nuestro esquema debiera ser como lo hemos hecho empresas como ustedes, sin lugar a duda, Javier, donde la apuesta en tecnología y la inversión en tecnología que hemos tenido ha sido bárbara, donde nos hemos convertido y hemos cambiado, y con esto aterrizo un punto, la visión del importador. Entonces, hoy en día a mí me gusta presentarme ante un importador y que el despacho aduanero
no sea un gasto donde simplemente llegues y hables de cuánto le vas a cobrar por el despacho y ya parezca una rebatinga, sino sea una inversión. Invertir en una empresa como la, o sea, cualquier cliente que trabaja contigo, Javier, lo sé porque conozco perfectamente tu organización, o quiero pensar que trabaja con la nuestra, está haciendo una inversión extraordinaria en seguridad jurídica, en sistemas, en facilitación, en preparar las cosas desde origen, en llevar perfectos controles, en digitalización. Es una mega ganga y le estamos agregando un tremendo valor. Me estoy refiriendo al que quiere simplemente espantar y decir que son ese mal necesario. Y eso lo tenemos que eliminar. Y yo invito también a todos los importadores que nos están y exportadores que nos están acompañando a que nos quitemos esa telaraña de la cabeza. Si tu agente aduanal hoy en día no es un facilitador con todas estas armas, es momento de invitarlo a comer y darle un buen abrazo de despedida. Porque tenemos que modernizarnos y tenemos que vernos como una inversión. Y si nos ven así, yo sí creo que hay muchísimas empresas en México que han logrado esa transformación en convertir a la agencia aduanal en una inversión para cualquier empresa. Gracias. Me gustaría... Sí, adelante, Pedro. Gracias, Sergio. A ver, a mí, perdón que voy a transitar algo y yo soy muy partidario de lo que acaba de decir Manuel. De hecho, yo me considero un fan de la figura del agente aduanal por muchas razones. La tecnificación, la profesionalización, la historia de 100 años ya de la figura a mí me parece que es central en el desarrollo que ha tenido la actividad comercial de nuestro país. Me declaro admirador de la función, no necesariamente de algunos que la ejercen, ¿verdad? Pero de la mayoría sí, precisamente por lo que comentan de que no se puede satanizar una figura que viene a tecnificar y asegurar la calidad de un despacho aduanero. Además, hoy creo, y por eso digo, perdón que vaya a transitar un poquito algo, que de repente se nos olvida. En la reforma fiscal del 2020, una de las cosas que no se ha observado, no se ha dimensionado, porque todo el mundo está concentrado en la simulación de operaciones, en la materialidad, en la trazabilidad, en los esquemas reportables, en la delincuencia organizada, en los factureros. Todo esto es lo que está mucho más en el ambiente. Pero de repente se les olvida que uno de los componentes, uno de los principales temas que se vigilan en la reforma de 2020, precisamente es también el contrabando. Y que además el agente aduanal es un garante de la actividad vulnerable dentro de la ley de antilevado, si me permiten llamarle así rápidamente. Entonces, yo creo que la columna vertebral de nuestro capítulo 7, que es el que nos tiene hoy aquí, sí es el agente aduanal junto con el importador. Estoy de acuerdo con Javier que habrá que verlo de manera regional, no aislada, y que se le cargue más la responsabilidad a uno que al otro. Y ahí yo diría, bueno, no dejemos de observar que, insisto, esa reforma de 2020 trae ese componente de contrabando que además lo considera posiblemente una conducta equiparable a la delincuencia organizada, ¿no? Sino que también lo que estamos observando con este nuevo tratado, a diferencia del TLC, era pues, integrar 3 países que tuvieran facilitación del comercio entre los 3. Ahora no, como dice Javier, yo creo que estamos ante una construcción de un bloque, de un mercado de bloque entre los 3, que es el mercado norteamericano. Y esto se demuestra claramente con las alzas de los componentes del origen, ¿no? El vehículo, si ahora va a tener 75, pues es prácticamente un vehículo norteamericano. Entonces, los mensajes que tenemos que identificar es, hay una figura que creo que sigue siendo la columna vertebral de la logística del despacho aduanero, que es el agente aduanal, con las perfeccionalidades que deben de buscarse, que decía de alguna manera Manuel también. Y bueno, pues si hay por ahí quien no ejerce de manera correcta esta función, pues también entrar en un proceso de depuración, porque no se vale que haya ahí una competencia desleal. Entonces, a lo mejor desordené un poco el tema, pero creo que la reforma fiscal 2020 que trae el componente contrabando equiparable a la delincuencia organizada es algo que de repente no se nos debe de
olvidar en la implementación del TEMEC, ¿no? Porque operaciones de comercio exterior mal llevadas, ya lo vimos, te llevan a afectaciones en tu manejo de impuestos internos, padrones, RFCs, domicilios, accionistas, socios, representantes legales, en fin, ¿no? Entonces lo dejo ahí un poquito. Muchas gracias, muy interesantes comentarios. Pasemos ahora a ya había platicado Javier sobre pues estos entregas de envíos rápidos o envíos de entrega rápida. ¿Qué nos podrían decir sobre cuáles son estos, a qué se refiere, sobre todo pues las modificaciones que han existido en materia del de minimis, y cómo es que están estos de minimis para los diferentes países? Pues sí, con gusto. Sube de 50 el minimis a $117. Nada más que aguas, de 50 a 117 lo único que evitas es el IGI, porque es una tasa de 50 a 117 del 15%. Y a nivel, pues, tasa global, recuérdeme si estoy mal, es el 17%, ¿no? Entonces, pues sin duda es una reacción al comercio electrónico, es una reacción a agregarle valor al consumidor, más allá de productos que pues con impuesto, arancel y ganancia de una tienda de conveniencia que lo venda, se pueda vender en 3,000 pesos y lo puedes importar directamente pues de Estados Unidos con una de estas empresas de e-commerce que pues gracias a la pandemia han crecido exponencialmente y pues vienen más en todo sentido, y eso es bueno para el país, eso es bueno para el consumidor y eso es bueno para la región y para los proveedores de servicios, ¿no? Entonces, aparentemente el minimis subió de 50 a 117, repito, pero ahí hay una brecha en la cual sí pagas impuesto, ¿no? Entonces, no es como que antes solo hasta 50 no pagabas impuesto y ahora va a ser hasta 117, ¿no? Sí la tasaron, hoy salió y eso, pues, está ahí medio raro, no sé qué opinan los demás. Porque no facilita, o sea, realmente no es terminación. Y recordemos que en Estados Unidos es $800, ¿no? Y ellos pelearon mucho el que el de minimis fuera $800. Imagínense que hubieran sido $800, ¿no? O sea, no estamos preparados. Y por otro lado, no estamos preparados, me refiero como país, porque imagínate todo el dinero que dejas de recaudar, ¿no? De impuestos y todas las pymes que se vienen hacia abajo en el sentido, pues, que se dedicaban a comercializar ese tipo de productos de bajo costo electrónicos y demás, ¿no? Es mi opinión. Marilena. Híjole, bueno, ahorita cierro para a lo mejor entrar a debate, ¿no? Como decía Manuel, vamos a ponerle un poco de salsita. Miren, como se negoció este artículo, efectivamente, $800 es lo que dice Estados Unidos. Y hoy sí salimos con este rango nuevo que se acordó de los 50 a los 117 para TEMEC, pero efectivamente, como están indicando, teníamos antes una tasa del 16 y ahora le están poniendo el 19, lo están tasando a 19% la Generalidad y a 17 TEMEC. Entonces es como, híjole, quiero cuidar mis palabras, pero antes tenía una tasa de 16, ahora se publica el TEMEC y te doy una facilidad porque te estoy dejando 17, pero estoy subiendo la general al 19. Entonces, estas reglas como salieron hoy, a mí no me encantaron, porque efectivamente viene tasado ese rango adicional, que es del 50 al 117, que era lo que esperábamos con una facilidad, ¿no? Entonces, a partir de mañana, pues esa tasa de los que estamos utilizando la mensajería rápida y servicios, pues vamos a tener una tasa mayor, sea TEMEC o no sea TEMEC, ¿no? Respecto al que no estemos preparados o no, yo soy una promotora de las pymes y yo creo que nos ha faltado en el país instrumentos financieros para desarrollar a las pymes. O sea, a mí no me gusta el proteccionismo, y eso es a título personal, María Elena, ¿no? Y lo vemos en la región, no estoy diciendo en dónde, lo vemos en la región y estamos pensando en que tenemos que tener una política pública de apoyo a las pymes, pero no necesariamente tiene que ir ligado con no las hago más competitivas, no solo en el país, sino en el mundo, y nada más las protejo, ¿no? Eso abre debate para muchos sectores y yo creo que en la región, evidentemente aquí uno de los temas para Estados Unidos, de los que Estados Unidos peleaba con los 800 es,
ustedes graban con IVA y tienen tasas de IGI, y de los argumentos que dijo México fue, pues tú tienes el impuesto estatal, ¿no? Que no es un equivalente a lo que nosotros tenemos, para nada. Entonces, la discusión de este artículo, Sergio, no fue fácil, no fue nada fácil llegar a ese rango. México finalmente acabó cediendo este rango de 50 a 117, pero como surge hoy, la verdad a mí no me deja un muy buen sabor de boca esa tasa, que al menos yo en lo personal no la esperaba con el 16% para las mercancías del TEMEC. ¿No? Bastante. Y resaltar, perdón, que otra vez amanecimos con esa noticia, ¿no? A partir de mañana. No se socializó de alguna manera, que a lo mejor no hubiera cambiado. El país se vale que tenga ahorita metas de recaudatorias, eso es muy válido, pero el simplemente que las empresas se preparen. Sí, y creo que también lo mencionaban un poquito de refilón. No estamos preparados, pero tampoco no estamos preparados porque también es posible, imagínense esos $800, pero sin un control de cuánto estás importando en cada una de las operaciones. Entonces se podría convertir pues en una coladera bastante amplia para que se evite el pago de las contribuciones. Y comercio desleal también para los establecidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a estar finalmente en el mercado y unos sí pagaron el arancel correspondiente y cumplieron con regulaciones y otros no. Entonces, pues creo que aquí pues hay bastante polémica también en su momento cuando se estuvieron discutiendo, analizando las reglas generales de comercio exterior, las reglas de comercio exterior ya ahora, pues también había una discusión porque había no un piso firme para todos, ¿no? Había las importaciones que hacían por servicio postal mexicano, las que se hacían también a través de mensajería y paquetería, no eran las mismas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un problema. Pero bueno, pasemos a... Si me dejas complementar un poquito, mira, uno de los argumentos, quien impulsaba mucho todas estas facilidades era Canadá. Y si tú ves incluso al final por ahí en el artículo dice, y se los leo textual, que son importaciones, siempre que los envíos no formen parte de una serie de importaciones que puedan ser razonablemente consideradas como realizadas o planeadas para el propósito de evadir el cumplimiento por parte de un importador de leyes, regulaciones o procedimientos formales. Evidentemente se ve ese riesgo que menciona, Sergio. Y siempre se ha visto, pero ahí reforzaba mucho, y yo en pro de la facilitación estaba de acuerdo, Canadá reforzaba mucho tienes la gestión de riesgos, y tú como tienes que ser capaz de hacer todo el análisis para identificar quiénes están abusando de este esquema o de cualquier otro. O sea, no porque habrá quien pueda abusar de esos mecanismos de facilitación, tenemos que tener una postura pues entonces no estamos listos, tengamos miedo. No digo que lo hagamos de la noche a la mañana, ¿no? Pero no nos tenemos que quedar paralizados por esa razón, cuando hay otras herramientas que nos deben permitir identificar a estos actores y tenemos el marco legal para actuar en contra cuando abusen, ¿no? Sí. Pues mira, ahí también en materia de abusos, el siguiente tema sería transparencia, predictibilidad y consistencia en los procedimientos aduaneros, en donde pues tenemos 49 aduanas. De estas 49 aduanas, pues tenemos diferentes criterios por parte de diferentes administraciones aduaneras. Entonces creo que aquí hay bastante materia prima para poder lograr algún cambio, alguna diferencia. ¿Cuáles serían sus comentarios respecto a este artículo 7.11, transparencia, predictibilidad y consistencia en los procedimientos aduaneros? Ustedes que pues, han estado inmersos en estos tipos de procedimientos. Perdón, ¿sí me escucharon? Sí. Sí, ¿alguien algún comentario respecto a los procedimientos que de repente creen alguna área de oportunidad para que a través de pues esta búsqueda de mecanismos para lograr hacer el procedimiento aduanero transparente, predecible y compatible, a través de este artículo, o creen que van a continuar sobre la misma línea? Adelante, Nash. Sí, Sergio. Digo, definitivamente, y yo retomo un comentario que hizo Manuel hace rato,
Si no vemos un cambio, ¿no? Ni siquiera teniendo ese compromiso a nivel de tratado en estos términos, pues entonces quiere decir que algo no estamos haciendo correctamente, ¿no? Sabemos que el tema de que no haya una coincidencia en criterios y en procedimientos, a pesar de que estos están escritos en las diferentes aduanas del país, pues ha sido una queja constante y diferentes administraciones han tratado de hacer de hacerlo, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, creo que, vaya, volvemos a lo mismo. Esto depende también de qué tan claras sean las reglas o las normas que estamos ocupando y que efectivamente haya una comunicación correcta entre las áreas centrales y las propias aduanas, porque nosotros en el día a día, y eso te lo puedo comentar en la experiencia y pan de nuestro de todos los días en la Confederación, revisando las operaciones en las 49 aduanas del país, y pues puede haber una interpretación distinta a una norma porque tal vez efectivamente no es clara. Sin embargo, vemos que hay una falta de ánimo, ¿no? Uno tiene que estar propiciando esa comunicación interna para efecto de que se dé claridad en cómo debe ser la aplicación de la norma. Y por eso yo hace ratito, si bien está en un artículo diferente, hacía mención a este tema de la orientación administrativa como una nueva figura, en donde una aduana justamente puede utilizar esta herramienta. Ahora se publicó cuál es el correo electrónico al cual hay que enviar esta consulta, en donde si tú como importador o exportador estás advirtiendo que están aplicando un procedimiento de manera diferente en una aduana u otra, pues sí puedes instar a que la aduana justamente formule esa consulta a través de este mecanismo, ¿no? O incluso la aduana por mutuo propio, si está viendo la situación, ¿no? En la operación, hacerlo y lograr pues que se tenga claridad en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esas respuestas no se queden a nivel de una sola aduana, sino que justamente se les dé difusión y no nada más para efectos internos, algo que nosotros hemos insistido mucho y hemos procurado es que también hacia el usuario, ¿no? A veces la autoridad también parece que quiere trabajar de más cuando pudiera estarnos compartiendo esa misma información sin abrirse a datos confidenciales, tanto a todos sus funcionarios como a los propios usuarios. ¿Por qué? Porque entonces ya no te desgastas en estar haciendo o formulando las mismas preguntas, planteando los mismos problemas, sino que ya tienes esa información disponible. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. También depende de nosotros como usuarios el promover el que esas figuras que hoy tenemos y estos artículos en este capítulo, pues que se lleven a cabo, ¿no? Materializarlos, porque efectivamente, si no hay un cambio en todos esos temas, entonces algo está fallando y no podemos echarle solamente la culpa a la autoridad, sino también a nosotros que igual nos quedamos calladitos y no lo promovemos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que habrá que aprovechar y sobre todo buscar que pues exista esta homologación de criterios y que las 49 aduanas del país sea como si fuera una, ¿no? No creo que por tema de localización debería de cambiar el criterio. Cada una de ellas sí tiene sus temas logísticos o operativos en específico, pero eso no tiene que impactar en el campo normativo. También dentro del capítulo... ¿No? Perdón, adelante, Pedro. Creo que ha sido un viejo anhelo ese, ¿no, Sergio? De la unificación. No sé cuál, creo que lo hemos escuchado por lo menos los últimos 3 siglos. Pues sí, la verdad es que... Pero bueno, tú que fuiste comercio exterior y aduanal, sabes precisamente lo que implica sobre todo la rotación del personal, ¿no? O sea, la excesiva rotación o injustificada rotación, por la razón que sea, algunas válidas y otras seguramente no, pero te rompe la continuidad de una línea, de un criterio, del establecimiento de reglas claras, porque las curvas de aprendizaje luego son carísimas, ¿no? Y eso lo vemos en 49 mundos, que ya decía, son 49 mundos. Sí. No. Y coincido contigo, Pedro. Esas 49 aduanas, hablando de una Secretaría de Economía que hay cambio de personal y la General de Aduanas, encabezado pues por su administrador, o ahora es director de aduanas, pues es empezar como que de nuevo, ¿no? Entonces, volver a empezar. Y eso súmale el tema de seguridad, ¿no?
que pues ahorita con desempleo y la delincuencia organizada, pues poniéndole un poquito de candela como lo están haciendo, y lo comenta lo ha comentado Manuel, pues por un lado es el tema de inseguridad, ¿no? De las aduanas y de pegarle directamente a los funcionarios. Y pues por otro lado el robo del autotransporte y demás, y eso súmale el contrabando y la corrupción, ¿no? Eso, ligándolo otra vez al TEMEC, pues no sé si sea bien visto por Estados Unidos y por Canadá, ¿no? Es decir, si queremos ser los fuertes de la región y se entiende que el contrabando o tal cual el contrabando ilícito entra por México, pues no es un mensaje fuerte que apoyemos a que la región se fortalezca, ¿no? Y con estos cambios, las aduanas, de administradores, subadministradores y de personal y de situaciones ahí, pues no estoy tan seguro que ayuden. No me estoy quejando, simplemente nosotros también operamos por 29 de esas 49 aduanas y pues funciona, y estuvimos, ahorita en pandemia estuvimos funcionando y pasando mercancía bien con todos los cumplimientos de ley, etcétera, pero sí hay esa gran pues bolsa de aire que es una incógnita de que pues todo siga funcionando bien, un colapso, ¿no? Echamos un poco de esa... Fíjate, Javier, si echamos un poco de retrospectiva ahí para seguir metiéndole salsa al asunto, como dijo Manuel y ahora María Elena, pues la definición de quién soy, qué quiero ser, hablando aduaneramente, no la hemos podido establecer, ¿no? Porque si atendemos lo que tú y yo más o menos estamos diciendo, y me corrige si no, que es el crear un bloque comercial norteamericano para que se homologue pues el agente aduanal o el importador siendo el responsable. Entonces tendríamos que contar con un cuerpo trinacional de aduanas, ¿no? Pero si para ellos el tema es de seguridad, como lo es para Estados Unidos, porque un CBP pues es un tipo de azul con entrenamiento policíaco y armado. El de nosotros no lo es, y lo ha querido ser, y lo han regresado, y ha vuelto a tratar de ser, y luego la policía fiscal desaparece, los inspectores otra vez, o los oficiales de comercio exterior. Entonces, mientras no haya una definición correcta de si somos o no somos, como México, un país interesado en que su cuerpo aduanero sea un cuerpo de seguridad, pues entonces no vamos a poder caminar correctamente, y se dan pasos para un lado, pasos para atrás. Y siendo un tema de recaudación tan importante como también lo hemos mencionado, pues no vas a poner a un cuerpo de seguridad o a un cuerpo de policías a recaudar, porque es un tema técnico. Entonces, todo esto que mis excompañeros por acá, servidores públicos, Sergio, María Elena, la misma Nash, que lo ha vivido mucho tiempo, y ustedes como agentes aduanales, pues esa duda se la lleva a Gobernación, ¿no? ¿Se acuerdan? Se iba a hacer un cuerpo, una comisión, un comisionado de aduanas, o se la quería llevar Gobernación, o a veces se la quería llevar Seguridad Pública, o si se va a fusionar con Migración para hacer ese CBP semipoliciaco. Entonces, como no hemos logrado aterrizar, creo que el TEMEC y capítulo 7, que no lo... Pues ahí está, ¿no? Y como decía María Elena, qué bueno que hoy ya está al nivel de tratado, porque siempre fueron el acuerdo binacional, el acuerdo aduanero de cooperación, y ahora ya, bueno, estamos a nivel tratado. Entonces, quizás sea la palanca con la cual, desde la óptica de la administración pública, sí debamos de reconsiderar qué vamos a hacer con nuestro cuerpo aduanero. Si lo vamos a tecnificar como de recaudador, y por otro lado a tener un cuerpo de seguridad, porque si vamos a integrar el bloque norteamericano, entonces, ¿qué está pasando con hacer un muro? Entonces ya no entendimos, ¿no? Si va a haber muro o no va a haber muro. Ahí es donde viene un poco la contradicción, y obviamente entramos un poquito a temas políticos que no nos corresponden. Pero bueno, hasta ahí la dejaría ahí, Sergio, perdón. Sí, gracias. Pues mira, bastante controversiales. Creo que por ahí Manuel tiene... ¿Cómo que no le vamos a entrar a los temas políticos? Denos 3 minutos de chance. Hay que echarle sal aquí. Todo deriva en una visión global
voy a tratar de tomarme 2 minutos nada más, en qué tipo de política exterior tenemos. Queremos. Los sexenios pasados, era claro que era una política de apertura total, que muchos de ustedes los he escuchado en otros foros, la apoyan y con mucha razón. Es importante entender que era casi una religión la apertura comercial a todo, cuando teníamos claros competidores. China, que es el más fácil del ejemplo, pero podríamos hablar de India, podríamos hablar de muchos otros, que pues nos estaban jugando con unas reglas muy diferentes a las que nosotros jugábamos. Si realmente queremos llegar a pensar que hoy en día la globalización se cambió por regionalización, una de las hipótesis que se están dando, tenemos que entender que también tenemos que cambiar nuestra manera de ver el comercio exterior mexicano como lo vemos. Por un lado, no podemos hacer lo totalmente regional por las razones que Pedro principalmente exponía, pero por otro lado, como dijo Javier, pues ya es una realidad, ¿no? Estamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que definir si aduanas va a seguir siendo, como su función lo implica, pues algo recaudador y enfocarlo ahí, o si lo vamos a hacer algo de seguridad pública y entonces sacarlo de ahí. Pero tiene que darse esta discusión global como parte de una política estratégica si queremos regionalizar los reales. Y con eso vienen otras políticas que no le van a gustar a nadie. Claramente María Elena no va a estar de acuerdo con ellas, pero hay que meterle aranceles a China y a un chorro de países y empezar a cerrar nuestra economía y entender que tenemos un bloque con nuestros socios, que es a los que les vendemos y las maquila estar aquí por ellos. Y como consumidores, empezar a limitar nuestro consumo a cuestiones generadas en la región. Es una plática horrible y todo el mundo la odia porque crecimos casi como religión, así como la 4T cree que es honesta, y muchos lo creen. Los neoliberales del pasado, los tecnócratas, creyeron que el libre comercio nos iba a salvar de todos los males. Nos salvó de muchos, pero no terminó con la desigualdad. Entonces, perdón que me meta en política tantito, pero es un tema de visión estratégica del país y del comercio exterior que queremos como nación. Y a partir de ahí tenemos que bajarlo, porque si no vamos a seguir con todas estas buenas pequeñas soluciones, gracias a una comunidad muy fregona que tenemos de comercio exterior en México, técnicamente muy capaz, con gente de primera, que logra encontrarle todas estas maneras de hacer las cosas. Pero en mi opinión falta visión, no más política. Gracias por escucharme. Sí, regresando a los temas técnicos, porque los políticos son bastante complejos y podemos estar aquí un mes, yo creo, hablando sin descansar. Tenemos también en el artículo 7.13 una referencia o disposiciones relativas a la auditoría posterior al despacho aduanero. Esto todos lo hemos vivido, se creó la GACE, siempre con ese, inclusive desde que estaba como administrador central, teníamos muy en claro cómo se iba cediendo la estafeta y se hablaba de actos previos, despacho y actos posteriores al despacho aduanero. Y parte de la creación de la GACE fue pues el poder dentro de los esquemas de facilitación enfocarse al tema de auditoría post-despacho. ¿Cuáles serían sus comentarios, ahora sí bastante puntuales para no excedernos mucho y poder abordar pues un par de temas que nos faltan todavía en relación a esta consigna que ahora tenemos en el TEMEC de enfocarse en la auditoría posterior al despacho, lo cual pues creo que en materia de facilitación sí es un aspecto muy importante. Quien guste. Bueno, breve, Sergio. Creo que, mira, esa es una iniciativa que viene desde el acuerdo comercial y desde el protocolo de Kioto. Estamos hablando de cada vez una escasez de recursos en las aduanas, ¿no? Recursos más, o sea, los tenemos que poner en tareas más estratégicas. Estamos hablando que las aduanas cada vez tenemos más información, tienen más información tecnológica y más herramientas tecnológicas para hacer esta gestión de riesgo. Estamos diciendo que cada vez tenemos más herramientas, se están digitalizando a través de la ventanilla única. Entonces, ese análisis que antes tomaba tiempo, hoy por hoy, hablando del análisis de riesgo, lo puedes hacer mucho más asertivo con las herramientas con las que tenemos actualmente, ¿no? Eso te da el privilegio de poder, hablando otra vez de esa balanza
en los actores que identificamos como de menor riesgo, darles la facilitación y enfocarlos en las actividades post-despacho. Y además hay mucha información que no tienes en el despacho. Esas tendencias de comportamiento, documentación que tienes que estar pidiendo para validar, que es necesaria la auditoría post-despacho. Yo creo que es una iniciativa que ya venía de otros instrumentos y eso el SAT en su momento lo tradujo muy bien en convertir lo que es la GACE, y luego vivimos el tema de que se va, que regresa, que se va, que regresa. Honestamente, no es porque yo sea, o Pedro, que está aquí, funcionarios de la GACE, pero a mí se me hace un caso de éxito y creo que México tiene las bases para poder cumplir muy bien con este artículo actualmente. Muy bien. Pues en el tema de sanciones, hay algunos disposiciones que establecen pues la posibilidad pues de sancionar a quien realmente cometió la infracción, y sobre todo cuando se trate de errores, el hecho de que no sean sancionables. Esto pues también sabemos que y de repente a lo mejor en plan de burla comentamos que solamente pues no se equivoca aquel que no está dentro de la operación, porque siempre va a haber errores. Entonces, ¿cuáles serían sus comentarios en relación a estas disposiciones de facilitación en materia de sanciones? Adelante, Nash. Sí, digo, yo comparto totalmente el hecho, y así lo maneja Kioto también, el que no necesariamente la autoridad tiene que estar sancionando, ¿no? Aplicando sanciones. Me queda claro que al final del día la aplicación de sanciones tiene un impacto positivo en el tema de la recaudación, pero verdaderamente sí tendríamos ya que llegar al punto en donde no toda infracción o no todo error, ¿no?, tenga como consecuencia esa sanción. Me parece que hay manera de evaluarlo. Hoy vemos atenuantes, pero al final del día la atenuante pues constituye la aplicación de una sanción, ¿no? Yo sí creo que deberíamos de hacer ese esfuerzo. Me queda claro que implica también modificar la ley, ¿no?, para llegar a ese extremo. Simplemente, por ejemplo, ahorita para efectos del TEMEC, sabemos que Estados Unidos está considerando un periodo de 6 meses, para que en estos 6 meses la autoridad sea mucho más comprensiva, mucho más tolerante a la comisión de errores, ¿no?, en este proceso de cambio a raíz de pues, las nuevas certificaciones, etcétera. Creo que eso mismo podríamos nosotros tener, ¿no?, en México, el tratar de pues también facilitar en ese sentido ese camino hacia los importadores, ¿no? Evidentemente estamos hablando de operaciones donde resulta claro que no hay un dolo, que estamos conociendo estas nuevas disposiciones, y me parece que de esa manera también propiciamos que los mismos importadores se sientan más confiados, ¿no?, los propios agentes aduanales. Yo sí soy partidaria de que podamos en algún momento contar en la ley con un capítulo muy diferente a lo que hoy tenemos en infracciones y sanciones. Hace rato comentaba, ¿no?, al principio, oye, pues es que si queremos, por ejemplo, hablaba yo del despacho anticipado. ¿Cómo quiero animarme a un despacho anticipado si no quiero hacer un previo, cuando sé que si algo me pasa en un rojo, la sanción va a ser tremenda, ¿no? Si yo supiera que en esta gestión de riesgo la autoridad tiene mi radiografía de que pago mis impuestos, de que pues sí, de repente me equivoco, pero me porto bien, soy un contribuyente cumplido, ¿no?, pagador de impuestos, pues puedo llegar con mi carga, y si hay alguna situación la corrijo simplemente de buena fe, ¿no? Me parece que sí podríamos llegar a ese nivel, pero volvemos a lo mismo, hay que salir de ese dado de 6 caras, tenemos que ver la séptima, porque si no, no vamos a lograr cambiar nuestras operaciones. Sí, pues es un tema de cambiar el chip, porque pues en ocasiones se tiene la convicción de que la mejor forma de evitar que se sigan cometiendo infracciones, pues es aplicar una sanción. Lo que de repente queda fuera del espectro es que sale más caro de repente la sanción que no aplicar la sanción. También en mi paso por el SAT, pues fui varias veces ejemplo de ello, en donde pues un embargo podría traer hasta
4 pérdidas para el SAT, ¿no? Entonces, pues se embarga la mercancía y pues no se cobra el crédito. ¿Por qué? Pues porque lo impugnaron. Entonces ahí toda la actividad administrativa que se hizo, pues no tiene un beneficio, sino simplemente pues se tiene que proceder a continuar la inversión, porque también le cuesta al Estado el tener que atender una impugnación. Segundo, pues se tiene que pagar almacenamiento. Esa mercancía se va a quedar en algún lugar. ¿Quién paga el almacenamiento? Lo paga la autoridad. Además de eso, pues si impugnaron y por alguna cuestión de forma o fondo se gana, pues habría que devolver las mercancías. Ahí, pues ya para empezar, se perdió el crédito, se perdió el costo del almacenamiento y además, pues toda la logística para entrega de las mercancías. Por tercera vez se pierde. La cuarta, es probable que, pues que no quiera el particular la mercancía, porque ya pasaron 4 o 5 años la mercancía almacenada no con las mejores condiciones, aunque tratan de tenerla bajo buenas condiciones, pero entonces habría que pagar un resarcimiento económico. Esta es la cuarta vez que el gobierno federal tiene que perder, es decir, ponerle dinero de la bolsa para algo que nunca recibió, y es más, hay una quinta que se ha estado intentando, hasta ahorita pues no ha habido bastantes casos de éxito, pero es responsabilidad patrimonial del Estado, en donde los particulares pueden hacer responsable al fisco, no solamente por el resarcimiento de lo que costaba la mercancía, sino lo que dejó de ganar. Entonces, la verdad es que bajo esta consigna deberíamos estar más a favor de que, pues, el mayor interesado en tener la mercancía es el que lo quería importar. Pues bueno, procedimientos mucho más rápidos en el que págame y llévate tu mercancía, y así todos salimos ganando. Es ahí, Sergio, en donde el tema del fiscalizado estratégico no colindante, en el tema del intermodalismo, agarra más fuerza para ser más competitivos como país y no estar pagando $1,000 pesos, 1,200 pesos por contenedor por día en el fiscalizado en el puerto, ¿no? Pues mételo pues, terrestre o ferroviario, mételo a un fiscalizado estratégico no colindante al interior del país o una aduana intermodal, y ahí le haces previo con toda calma, con toda cautela, etiquetas, lo que comentaba hace rato. Ahí es en donde creo que estamos agregando valor a la región y al TEMEC, ¿no? Eso creo que es el presente y va a ser el futuro. Sí. Osiel, me habían comentado que teníamos 1:30, prácticamente nos restan 3 minutos. Me gustaría nada más, pues para efectos de concluir, darles a cada quien el uso de la palabra para que nos den alguna conclusión respecto a pues al capítulo 7, cuáles serían sus conclusiones finales, ya para poder cerrar adecuadamente el tema, si me lo permites, Osiel. Adelante, Sergio. Adelante. Entonces, claro. Si gustan hacer uso de 1 minuto, 1 minuto y medio para ahora sí que su conclusión final respecto a la inclusión de este capítulo 7 dentro del TEMEC, pues estaría bienvenido su comentario. ¿Quién quiere empezar? Empiezo, Sergio. Adelante. Gracias. Pues miren, yo creo que por falta de tiempo no mencionamos que el capítulo trae un tema, la sección B, que es la cooperación y aplicación de la legislación, lo que llamamos enforcement, no solo, y otro tema que es muy fuerte de cooperación, ¿no? Además de la facilitación es cómo vamos a verificar el cumplimiento y la aplicación de las leyes y cómo cooperan los países para tener esa información. Entonces, es un muy buen complemento para la parte de facilitación, es decir, cómo agilizo el comercio, cómo doy mayores beneficios a esos operadores confiables, pero también cómo intercambiamos información, robustecemos la protección de esa información, la periodicidad, y conformamos los comités y los subcomités necesarios para hacer ese ejercicio e identificar prácticas que estén buscando, bueno, lo que están buscando a través del comité, y el acuerdo lo dice, es detectar, prevenir y combatir infracciones aduaneras, ¿no? Entonces, eso es algo novedoso y muy bueno para las autoridades. Y bueno, nuestra tarea es nosotros diferenciarnos, es decir, nosotros no estamos en ese lado, somos los operadores confiables y hacer uso de las herramientas que sí comentamos. Y el platicar un poco también, cerrando, que es un capítulo vivo. Mencionábamos, faltan muchas cosas por aterrizar, ¿no? Y gran parte de esas tareas están en el sector privado, Sergio. Yo creo que podríamos hacer
mucha cooperación y mucho acercamiento con las autoridades competentes para poder irlo fortaleciendo y aterrizando en temas que se traduzcan en la operación del día a día. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nash. Sí, gracias. Igual, yo creo que hay muchos elementos que podemos potencializar, ¿no? Ya no tampoco llegamos a comentar el tema de estas revisiones conjuntas, que creo que en el tema de facilitación también pueden ser un tema muy importante. Si bien ya las venimos manejando desde hace algunos años, tampoco, o sea, sí son procesos que hoy reducen tiempos, reducen gastos. Sin embargo, también hay que ver cómo las potencializamos, ¿no? E incluso también de eso mismo va a derivar el que analicemos si hoy la infraestructura que tenemos en ese cruce fronterizo es la correcta, si ya debe de cambiar, si debe de modernizarse en función de, pues también incluso compartir instalaciones, ¿no? Un poquito en función de lo que comentaban en cuanto a cómo nos estamos viendo como región, ¿no? O como partes individuales. Creo que esa parte también va a ser muy interesante porque, pues tal vez esa infraestructura que hoy tenemos, pues ya tendría que cambiar a que podamos hacer una revisión o inspección conjunta y no limitada solamente a ciertos sectores, como hoy sucede en esos programas que tenemos en diversos puntos de la frontera. Entonces, bueno, nada más tal vez tocar de manera rápida ese punto para que no dejemos de mencionarlo para quienes nos ven y volvemos a lo mismo, ¿no? También está de nuestra parte, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que la autoridad haga todo. Creo que nosotros también tenemos que insistir mucho en que estos beneficios que tenemos hoy se desarrollen. Muchas gracias por la invitación. Pedro, ¿algún comentario final? Sí, pues aplaudimos que entra en vigor el TEMEC, es bueno para todos. Sí, gracias, Sergio. No, ya había empezado Javier, perdón, Pedro. Perdón. Bueno, pues es un momento, entre comillas, de celebrar porque, permítanme, no sé qué pasó acá. Bien, gracias, Sergio. Pero no sé qué pasó con Por ahí se está filtrando algún otro sonido. Sí, si quieres continúa con alguien. Sí, Pedro, si nos... ¿Quién va entonces, Sergio? Tú, Pedro, nada más ya con tus comentarios finales. Sí, comentaba yo que agradecido con T21, con Ociel y con Enrique por la invitación. Pues lo más valioso que me llevo hoy es haber visto a mis amigos, que no los había yo visto, aunque sea por la pantalla. Así es que les mando un abrazo a todos, especialmente a las damas, a María Elena y a Nash. Y yo le pondré atención a todo el tratado, pero especialmente a tres cosas. Al tema del nuevo esquema, la renovación del esquema de certificación, el capítulo laboral creo que es importante ponerle atención. Evidentemente capítulo 7, que como María Elena dijo, todavía es un capítulo vivo, vamos a seguir viendo cómo se aterrizan las cuestiones prácticas para la operación y facilitación en materia aduanera, y yo creo que tenemos que participar más activamente. Ahí yo le dejaría la tarea pues también a ti, Sergio, en el IMESE y obviamente a Grupo T21, para que volvamos a hacer este tipo de ejercicios pronto, ¿no? Y el cuarto que yo le pondría atención sería al capítulo de solución o resolución de controversias, que seguramente va a estar muy activo y ya lo avisó el gobierno de Estados Unidos, que seguramente a partir de mañana a ver si no meten la primera, ¿no? Ese sería mi comentario final. Les mando muchos saludos, un abrazo a todos y gracias, Sergio, nuevamente a Ociel y Enrique. Muchas gracias. Ahora sí, Javier o Manuel. Manuel. Sí, con gusto. Comentaba que pues es un momento histórico en el cual entra un TEMEC que venía arrastrándose desde el sexenio pasado, es bueno para la región, y pues las reglas que salieron hoy pues nos ponen a estudiar, nos ponen nos retan a que nuestras capacidades profesionales, históricas, pues busquen pues ser los mejores consultores y proveedores de servicios para la competitividad de la región. No es mi comentario técnico, es un comentario más emocional y de alguna manera pues de alegría, aplaudiendo la firma y renovación de este tratado. Gracias, Javier.
Manuel. Yo les agradezco mucho a todos. Me siento muy honrado, un privilegio estar con gente de primera, destacada, conocedora, íntegra, que tengo el privilegio de conocer. Me quedo con lo que empezó Nacheli al principio de la plática, que es la comunicación de dos vías. Yo espero, tengo mucha esperanza que este gobierno verdaderamente tome en cuenta a tantos actores que hay y no nos salgan con este tipo de sorpresas que hoy nos venimos enterando, que ¡pum! Va a ser así, nos enteramos de último momento, o corten todo un cuarto de junto, o continúen con esta soberbia que a veces parecen tener. Creo que México tiene una riqueza humana, técnica, profesional en muchísimos actores del comercio exterior, y me quedo con esa parte de la comunicación de dos vías, que eso sea una oportunidad para tenerla, para evitar problemas como los laborales que mencionaban que vamos a tener, para poder verdaderamente encontrar estas vías que hagan una facilitación y que cumplamos con el objeto final del comercio exterior, que es que el consumidor se beneficie, que se generen empleos, que llevemos un poco de justicia social a la gente, que resolvamos este gran problema de desigualdad, y con la comunicación y con los puentes y sin odio lo vamos a lograr. No hay de otra manera. Somos mexicanos, estamos en el mismo barco. Muchas gracias, Manuel. Pues por mi parte nada más agradecerles a todos los participantes sus muy buenos y brillantes comentarios dados durante pues, esta mesa de discusión. Agradecerle desde luego a Osiel, a Enrique, la invitación para poder tener el privilegio de moderar, ver a excelentes profesionistas, pero pues más grandes amigos que hemos compartido pues muchas experiencias profesionales y otras no tanto, pero la verdad es que estoy bastante complacido con lo que fue este panel, esta mesa de discusión. Hay mucho que platicar, ya lo comentaba Nash y Marilena. Por razones de tiempo, hora y media, tan solo por lo que es el capítulo 7, pues no nos da tiempo, ¿no? Pero sí en materia de enforcement pues es muy importante el poder, pues cuando tenemos una disposición, si no tiene brazo fuerte, pues no sirve de nada, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que vincular para que pues exista esa coercitividad, para que se lleve a cabo el cumplimiento de las disposiciones. Y pues simplemente agradecer a T21 esta gran oportunidad y sobre todo la idea de pues platicar. Me imagino que va a ser el primero de muchos pláticas o muchas mesas de discusión relacionadas con este gran importante tema del acuerdo más importante para México, que es el TEMEC. Muchísimas gracias. Ya, y muchísimas gracias a nombre de T21 a todos ustedes, puros expertos aquí compartiendo esa inteligencia colectiva, que seguramente enriqueció a muchos de los asistentes el día de hoy, que nos estuvieron siguiendo remotamente, y que mañana a través de la página web estará el resumen de esta conversación, además del video completo en nuestras redes sociales, ¿sí? Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación nuestra, y desde luego que sí, hay mucho que discutir hacia adelante, y desde luego que habrá siempre motivos para invitarlos nuevamente para continuar debatiendo al respecto ya una vez con un TEMEC en marcha.